todo lo que es autoinflamación. Para proseguir hablando de les había dicho que estos eran los microorganismos que ingresaban al macrófago. Este era el macrófago, este era el citoplasma. Y al ingresar al citoplasma del macrófago, nosotros teníamos una serie de proteínas que eran los inflamasomas. En este caso podría ser NLRP3, NLRC4, etcétera, etcétera, dependiendo del microorganismo. Y estos inflamasomas se activaban, ¿ya? Y daban lugar a la activación de la procaspasa. Fíjense, esta procaspasa se activaba y daba lugar a la activación de la caspasa. Y la caspasa daba lugar a la activación de la prointerleuquina 1 en interleuquina 1B. O si no, la interleuquina 18 o prointerleuquina 33, dependiendo del tipo de inflamasoma. Los inflamasomas estaban siempre o eran ¿qué se llama? Activados en el macrófago, dentro del macrófago. Por lo tanto, pertenecían a la respuesta inmune innata. Todo lo que era autoinmunidad era inmunidad adaptativa y estaba mediada por el linfocito. Mientras que autoinflamación dependía del macrófago. ¿Y dónde estaban estos inflamasomas, estas trampas de ratón? Que en presencia de las proteínas de estos microorganismos, por ejemplo, estreptococo, estafilococo, se activaban y estaba en el macrófago. Uno de esos inflamasomas es el NLP o RP3 o la criopirina. Esta criopirina, ya que está acá dentro, NLP3, cuando entran los cristales de ácido úrico, fíjense acá, entran estos cristales de ácido úrico. Estos cristales de ácido úrico se activan los cristales de ácido úrico o activan este inflamasoma llamado antiguamente criopirina, y al activarse la criopirina da lugar a la activación de la procaspasa en caspasa, y esta caspasa daba lugar a la activación de la interleuquina, prointerleuquina 1B en interleuquina 1B. De esta forma, las personas que tienen este inflamasoma NLRP3, solo las personas que tienen este inflamasoma desarrollan gota. No todas las personas van a tener gota. Es por eso que hay un gran porcentaje de personas con ácido úrico muy elevado, 10, 8, y que nunca van a desarrollar gota. ¿Por qué? Porque no tienen este inflamasoma dentro de sus macrófagos. A su vez, hay gente que tiene el inflamasoma y no tiene ácido úrico alto. Pero igual, al tener el inflamasoma, por mala suerte, puede entrar un cristal de ácido úrico y obviamente ponerse en contacto con el inflamasoma y van a desarrollar gota. Obviamente, a mayor elevación del ácido úrico, mayor probabilidad de que el inflamasoma pueda tener contacto con la criopirina o el NLRP3. Esto es lo mismo, fíjense, esta es la etiopatogenia de la
de la gota. Acá está la criopirina, que antes se llamaba así, ahora se llama NLP3. ¿Ya? Acá entra en contacto con el microorganismo o en este caso el cristal de ácido úrico, se activa esta forma activa de la, del inflamasoma, de la criopirina, va a dar lugar a la activación de la procaspasa en caspasa y esta caspasa va a degradar la prointerleuquina 1 en su forma inactiva y va a salir del citoplasma la interleuquina 1B, que es una citoquina proinflamatoria muy intensa. A su vez, este NL activado va a dar lugar a la activación de NEF-kappa-B, que es un segundo mensajero, que va a dar lugar también a la activación de RNA mensajero para la activación y formación de TNF, prointerleuquina 1B en su forma precursora, en la prointerleuquina 1B. Entonces, todos estos eventos van sucediendo en personas que tienen esta criopirina. Las personas que no tienen esta criopirina o este inflamasoma no van a tener esta cascada inflamatoria. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la fiebre mediterránea familiar? Tienen esas personas este inflamasoma por algún motivo que nadie sabe, este inflamasoma se activa y da lugar o da origen a la enfermedad, a la fiebre mediterránea familiar, que es una que produce fiebre intermitente, malestar general y que luego de un tiempo remite solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha inflamado sola. Acá está lo que pasa con el cristal de ácido úrico, entra al citoplasma, en el citoplasma va a dar lugar a la activación del inflamasoma y ese inflamasoma va a dar lugar a la formación de prointerleuquina 1B y de esa forma se produce el gran proceso inflamatorio. Por lo tanto, por lo tanto, la gota no es un fenómeno, no es una enfermedad metabólica como antiguamente se creía. La gota es una enfermedad autoinflamatoria. Antiguamente, la gota era catalogada como ¿qué, Miriam? Enfermedad metabólica por aumento de ácido úrico. ¿Queda claro? Antes. Ahora se ha visto que la gran mayoría de las personas que tienen elevación del ácido úrico no tienen o no desarrollan gota. A su vez, hasta un 10% de la población que tiene elevado el ácido úrico nunca desarrolla gota porque no tiene esa criopirina. Prende tu cámara, Miriam, por favor. Ya queda claro. Entonces, la gota es una enfermedad autoinflamatoria debido a que los pacientes que desarrollan gota van a tener ese inflamasoma que se llama criopirina. Pero obviamente a mayor elevación del ácido úrico, mayor probabilidad de que esa criopirina sea activada o que esa criopirina se encuentre con un cristal de ácido úrico. A menor concentración, menos probabilidad de que se encuentre. ¿Sí? Entonces, la gota clásicamente se va a encontrar, va a ser parte de las monoartritis. Generalmente se presenta como una inflamación monoarticular. La gran mayoría de los pacientes sufren en algún momento, más del 90% de los pacientes, monoartritis aguda del primer dedo o de la primera articulación del dedo del pie, la famosa podagra. La gota es un proceso inflamatorio intenso, con gran proceso inflamatorio a nivel del dedo del pie. Entonces el paciente se va a quejar de dolor intenso en el dedo del pie. Y generalmente se produce
durante la noche. Es por eso que el paciente amanece con el dedo o con el dedo inflamado, con el dedo gordo del pie inflamado o con alguna articulación generalmente distal, el tarso, el tobillo o la rodilla o la... ¿Por qué? Porque esas son articulaciones, entre comillas, distales, más frías. Por eso se llamaba criopirina. Porque además en la noche el proceso inflamatorio aumenta por el ciclo circadiano de la inflamación. La inflamación, la inflamación es mucho más intensa en la noche que en el día, ¿ya? Por el ciclo circadiano de la inflamación. Todo lo que son citoquinas proinflamatorias están más elevadas durante la noche, ¿ya? Eh, Ahora bien, esa es la forma clínica de la gota más frecuente, una monoartritis aguda. Es raro que la gota se presente como una poliartritis. ¿En qué caso se va a presentar como poliartritis? En caso, por ejemplo, de que el paciente siga utilizando los desencadenantes de la crisis de gota, por ejemplo, esté con una infección, que es un desencadenante de gota, esté usando complejo B, o, por ejemplo, a dosis muy altas, ácido ascórbico, que es la vitamina C, que esté usando diuréticos, que esté bebiendo cerveza y cerveza. Entonces el paciente va a tener gota y va a seguir adictando sus articulaciones en crisis y el paciente va a padecer una poliartritis. Entonces, generalmente la gota es una monoartritis aguda. Acá tenemos el caso de un paciente, este era un paciente mío de 32 años de edad, era soltero, tenía una vida sexual activa y era ingeniero comercial, ¿no? Esta puede ser la historia de cualquiera de sus compañeros. Era un varón de 24 años, ya soltero, tenía vida sexual activa y era estudiante de medicina también. ¿Ah? Eh, Raro encontrar hipertensión en tan jóvenes como ustedes, pero mi paciente que ya tenía 32 años tenía derecho a hacer hipertensión. Estaba con un poco de sobrepeso, que es la característica del paciente gotoso, tener hipertensión y tener sobrepeso. Entonces tenía hipertensión desde hace un año y estaba tomando hidroclorothiazida. Este paciente había estado el día sábado, se había ido a comer parrillada, ¿sí? Había comido mucha carne, había bebido, ¿ya? Luego de haber ido a jugar paleta, y había bebido bastante, ¿no? Y luego de eso, de la parrillada, había ido de fiesta privada con algunas muchachas que había conocido en esa parrillada. Luego de eso, amaneció con el tobillo y el primer dedo del pie muy hinchados. Tenía un aumento de volumen intenso, ya, y tenía eh, inflamado, con la articulación muy dolorosa, con signos inflamatorios muy intensos. Y además estaba con alzas térmicas no cuantificadas, estaba con fiebre. Entonces, fíjense, muchachos, al examen físico el paciente no tenía déficit neurológico, sus mucosas estaban rosadas, estaba un poco deshidratado, estaba con fiebre, estaba con 38,2 y tenía artritis en el tobillo y en la primera metatarsofalángica. Característicamente son pocas las enfermedades que
van a producir la podagra, fíjense. Y fíjense el gran proceso inflamatorio que está cursando este paciente. Entonces tenía un eritema intenso, un eritema articular intenso, tenía dolor severo con el movimiento, tenía gran dolor y tenía sensibilidad y había datos de artritis, tanto en el tobillo como en la primera articulación. Si se dan cuenta, hasta parece que tiene infección este paciente. Es muy difícil diferenciar. No se olviden que este paciente ha estado bebiendo, obviamente el alcohol produce inmunosupresión, es una causa de inmunosupresión, ha estado bebiendo, luego se ha ido a tomar, ha estado tomando tragos, se ha ido con mujeres desconocidas, entonces una artritis aguda puede ser también por gonococo. Así de aguda puede ser la artritis por gonococo. Entonces hay que plantear algunos diagnósticos diferenciales como el síndrome de Reiter, artritis reumatoide, infección, trauma o artritis por cristales. Reiter no, es otro el cuadro clínico, artritis reumatoide mucho menos. La artritis reumatoide, como vamos a ver, produce una poliartritis crónica. Es rarísima la poliartritis eh, aguda. Y cuando es monoartritis, es una monoartritis crónica. Y la característica es de ser una poliartritis crónica. El Reiter también produce una oligoartritis y produce más sintomatología. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial está obviamente la artritis infecciosa, la monoartritis aguda infecciosa. Peor todavía este muchacho que había estado bebiendo y se fue con mujeres desconocidas a morir de frío ahí por la calle. El trauma, este paciente había estado jugando paleta y además tomando tragos y a veces cuando alguien toma tragos y juega no se da cuenta ese rato que tiene trauma y sigue jugando. Hay gente que tiene mucha tolerancia al dolor y al día siguiente aparece recién con datos del trauma en forma muy intensa. El otro diagnóstico diferencial de la monoartritis es la artritis por cristales. En persona joven, la artritis por cristales de ácido úrico o de urato monosódico, y en persona mayor está el cristal de pirofosfato de calcio.